cuando estaba haciendo la carrera lo que más me gustaba era la lógica, la metafísica, las disciplinas duras o llamadas duras, pero me di cuenta que la estética era un lugar que me permitiría transitar hacia muchos ámbitos culturales, que me permitiría escribir sobre literatura, que ha sido y es todavía una de mis grandes pasiones, que me permitiría hablar de cine si quería, que me permitiría escribir sobre música, sobre artes plásticas, sobre lo que fuera. Y me di cuenta de que el arte era un espacio de generación de conocimiento autónomo y específico, que había mucha filosofía que surgía del arte, y deserté en cierto sentido de la filosofía más estricta, académica y pura, sin dejar de ser profesor universitario, para desde los años 80 escribir constantemente sobre arte contemporáneo, sobre artes visuales, sobre trabajar para museos, que ha sido y sigue siendo mi gran pasión, ¿no? Y de hecho, tu tesis es sobre Blanco, ¿no? Que es un, corrígeme si me equivoco, es el libro de Octavio Paz, que además para muchos es el libro más existencialista. ¿Tú por qué lo eliges? ¿Crees que es así? Háblanos un poco de esto que me interesa. La tesis es en realidad sobre la relación que hay entre poesía y erotismo, o el lenguaje pasional de la poesía. Él escribe La llama doble a partir de la tesis. He terminado la tesis y entonces él me dice, mira, te voy a decir una cosa, he escrito esto a raíz de las investigaciones de la tesis, y entonces me encuentro con que él ha escrito un libro entero que amplía los temas de la tesis y desarrolla los temas de la tesis justo cuando yo ya la he terminado. Y empiezas a hablar ya hacia 1992 de una estética del cansancio, de un elogio a la pereza, con una visión bastante lúcida para ese entonces sobre las artes. ¿Qué es lo que te lleva a escribir estos elogios a la pereza tan prontamente? El elogio a la pereza lo escribí de una manera así también vertiginosa, con una razón que sonará extraña, pero la voy a decir porque es la verdad, y esto es lo divertido de poder hablar contigo, Fátima. Que el elogio a la pereza es que nacía mi primer hijo, estaba embarazada Manuela, mi mujer, y me dijo un amigo, bueno, a partir de ahora, como vas a ser padre, no vas a tener tiempo ni para salir al campo, vas a dejar, o sea que la vida se me iba a arruinar y que ya era imposible hacer cualquier tipo de cosas. Escribo en una serie de ensayos muy literarios, porque tienen un tono muy literario todos ellos, sobre los dones de la infancia, sobre qué significa la infancia, sobre las muñecas, sobre Paul Klee, sobre Rilke, sobre Pessoa, sobre Benjamin, pero todos como una especie de anticipación de qué sensación tendría yo cuando naciera mi hijo. Y en ese entonces también ya empiezas a teorizar sobre la cultura del espectáculo, sí. ¿Cierto? Sí, hace casi 2 décadas. Sí. ¿Crees cómo lo ves ahora? ¿Crees que estamos en la hipertrofia, estamos en el apogeo, en el declive? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, estamos en un momento de mutación pues tremenda, y una mutación inesperada en la cultura del espectáculo, que como bien dices a mí me ha preocupado siempre, y yo creo que la tarea hoy del artista, del pensador, del crítico, del que quiere reflexionar la época, es no despreciar por anticipado el potencial de generación de debate y de divulgación de ideas y de generación de masa crítica que tienen los medios de comunicación de producción, y no caer en un discurso de crítica del espectáculo regresivo. Y a mí me interesa más la impureza y las hibridaciones y las mezclas, porque creo que ahí está la sustancia del presente. ¿Cómo forjar ese criterio ahora en este entorno que tenemos, sí, tan más media, tan visual? Ese es un tema importantísimo, sobre todo porque lo que se aprecia desde hace años es un gran declive de la crítica de arte. Declive, pero brutal en mundial, ¿no? O sea, no solamente aquí en España, en el contexto general, ¿no? Es decir, la crítica de arte lleva 4 décadas celebrando su funeral, ¿no? El crítico de arte no puede ser hoy ni un crítico baudeleriano a lo Baudelaire, ni un crítico a lo Clement Greenberg, escribiendo ahí sesudos ensayos, ni un crítico deconstructivo a lo Rosalind Krauss. Es decir, la mayor parte de los críticos ni siquiera se dieron cuenta que el espacio en el que intervienen cambió. Por tanto, hoy solo los críticos que se dieron cuenta de que eFlux, Internet, la red, es el espacio donde los cultubers, ¿no? La gente que está haciendo materiales para YouTube, los que se dan cuenta de que hay más crítica hoy en la red que en los periódicos. El espacio de reflexión, claro, digamos, reflexión propio. Y en tu caso, Fernando, como crítico, veo que propones un pensamiento constantemente que pendula o
se retroalimenta, más bien dicho, entre la hiperestética y la barbarie. Veo que vuelve siempre a ello. ¿Por qué? Porque es esa especie de tenaza, ¿no? Y como de doble polo magnético, que estamos como entre el éxito fantasmagórico o soñado y la catástrofe inevitable, ¿no? Somos los ganadores, pero es que somos en un minuto los perdedores. Y esta sensación de vértigo y también de falta de un terreno donde se pueda construir, porque parece que apenas empiezas a hacer algo se desmantela. Les digo, pero bueno, no se puede ser un esteta y estar así como sencillamente haciendo brindis al sol sin darse cuenta que hoy lo estético y la distinción estética es en un mundo que no es ya feo, sino que es injusto, y el que sea injusto es más feo que lo feo. Todo lo que han reprimido, como el retorno a lo reprimido, hará que todo lo que se quiso ocultar de desigualdad, de injusticia, de falta de solidaridad, vuelve con fuerza. Y yo entiendo la estética y el arte como un laboratorio de búsqueda de lo que llamaba Adorno una promesa de felicidad, pero esa promesa no es formalista, es una promesa ética, es una promesa, el arte tiene que ver es un emblema de la libertad. Este es un imperativo ilustrado de la Ilustración, es decir, el arte tiene una misión emancipatoria. El coleccionismo, que ya no es solamente el coleccionismo aristocrático o los encargos políticos o eclesiásticos, y aparece también el mercado y los primeros momentos del galerismo y los catálogos, y no hay que ser un enemigo del mercado. Te ves con teóricos multiculturales anglosajones, que en una época yo trabajé mucho cercano a algunos de ellos, y vas a sus universidades y te hablan del subalterno y del no sé qué y no sé cuál, y hablan de América Latina, y luego te das cuenta de que no han querido aprender a hablar una palabra en español. Entonces están dando cátedras y dando lecciones constantemente y te hablan de la situación del arte andino y de lo que pasa a través de tal, y digo, pero bueno, perdón, no habéis ido nunca, lo vivís todo de una manera mediada, pero es que ni siquiera os interesa. Y entonces empecé a pensar cada vez más seriamente que mi ciclo bienalístico se cerraba, que tal vez debía dar carpetazo a eso, que lo di, de hecho, e iniciar otro diferente, que era pensar más en hacer 1000 libros. Sobre todo ese arte de bienal, que es un fenómeno del turismo, que tiene que ver con la turistificación, por eso lo incluí ahí en esa dinámica, donde al final todo se aplana bajo el mismo nivel y la obra de arte es como parte de una pirotecnia enorme. Con el criptoarte y las criptomonedas, solamente este tipo de temas que están ahora sobre la mesa, es que según aparecieron es como que un desafío intelectual, ¿no? La coyuntura del arte que finalmente vamos a tener que reflexionar. Claro, sobre todo el NFT y el criptoarte, que salen artículos, hoy leía uno viniendo para acá, en el que decían, se acabó la precariedad en el arte, los jóvenes artistas van a poder vivir del NFT. Entonces es como que ya... Bueno, la especulación, ¿no? La especulación, no, pero, claro, pero de repente la gente está viendo esto como el no va más, como decir, bueno, pues un GIF, una imagen digital, pasa de, lo declaraba un artista, de valer 500 euros a venderla por 20.000, 50.000 o por hacerse gente millonaria. Bien, todo esto del Bitcoin, de la Ethereum, a mí me suena, y es lo que creo que a algunos les sonará, a pirámide de Ponzi y a algo que puede ser una burbuja que explote con toda facilidad, pero como ese es el primer pensamiento casi intuitivo, yo siempre trato de pensar contra mi primer pensamiento. Ver evidentemente con cómo se recoloca el galerismo, el coleccionismo, qué es lo que está esperando, si hay o no un nuevo público, que efectivamente lo hay, porque hoy hay gente que está comprando y hay gente que está moviendo esa historia. Y también cómo lo reciben los medios, ¿no? Porque evidentemente los medios de comunicación también alimentan estas dinámicas especulativas.